El Digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. El Digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa El Digestivo. Buenos días. Yo digo noches porque quiero que lo escuchen de noche. Ok, Es que, muy bien. por ejemplo, hace que fue 2 semanas que hablamos de los hombres sombra, Sí. la gente sombra, me dijeron que no podían dormir después de escucharlo, entonces escúchenlo de noche, Ok, relájense. perfecto. Víctor está en los controles. Víctor. Carlitos, ¿Qué tal? Alfonso. Mucho gusto. Bueno, Bienvenidos. bienvenidos. En el último Platícanos, ¿qué vamos a tener en el este último programa? video, que de hecho aquí tengo, A ver, Viris Muñoz, saludos por cierto, gracias por Saludos. escucharnos y por escribirnos. Nos dijo que nos hizo falta algo de ovnis y sobrenatural, así es que para ti va dedicado este programa de ovnis, porque aparte esta semana hubo 1000 noticias de ovnis. Algo extraño salió en todos los medios de comunicación, no nada más en los que se dedican a eso. Entonces, les traemos aquí toda la historia de los ovnis derribados en Estados Unidos y Canadá y nuestras teorías, a ver si latinamos alguna. a ver, veremos. Estamos grabando en 13 de febrero. 13 de Para que febrero. salga, esperamos el 14. Sí, el famoso día del amor y la amistad. A ver si en un día no pasaron ya muchas noticias más de ovnis, así que tómenlo en cuenta por si las dudas. Por favor. Y pues bueno, de por sí este fin de semana estuvo lleno de más noticias. Estuvo el Super Bowl. Buenísimo. Ajá, ganó Kansas a Filadelfia. Famosísimos los dos equipos. Y pues bueno, Bien creo que populares. el show, ¿no? Del medio tiempo de Rihanna. Que dices que ¿qué hizo? Con su chamaco. Ajá. Me estaban contando, ya saben, teoría acá loca, pero no está mal, que parecía que estaba ofreciendo a su niño en un ritual satánico. Oye, pues salió de diablita Sí. y los de alrededor, ¿qué eran? ¿Qué? Los de blanco, ¿qué eran? Eran ángeles caídos, yo me imagino. Ay, no, ¿No? es que estabas fumando. Pues estaban de Carlitos, blanco y con sus cuando viste lentes. no, bueno, cada quien, ¿verdad? Vi que estaban Muy diciendo bien. que parecían trabajadores del CEMEFO. Y sí, sí parecían. Ok. Lo que hacen para ahorrar dinero en sus shows de medio tiempo. Oye, pero me pareció escuchar a una comentarista o algo que para ese show era como 3.3 millones de dólares por minuto. O sea, el show duró 13 minutos. Y que con lo que invirtieron y demás, Cabalístico, aparte, el 13, ajá. que más o menos salía en 3.3 millones de dólares por minuto ese show. ¿Cómo ves? O No, sea, ¿tú pues, crees es un que sí? robo eso. Sí, ¿no? Yo no vi tanta inversión. Trae más show. ¿Quién trae? Bueno, que también vuela en sus plataformas, en sus conciertos es Bad Bunny. Y dudo que se gaste eso en volar en su palmera, ¿no? Entonces, olvídenlo, no, eso fue un robo nada más. Pues sí. Vamos a empezar con una nota rápida que trae aquí Poncho para pasar después a los ovnis. Claro que sí. Es básicamente reforzar una nota que dimos en un programa anterior sobre los aviones supersónicos, ¿no? Que habíamos mencionado que todavía iban a tardar unos 4 o 5 años en ya hacer las pruebas de vuelo. Pues resulta que para este 2023, la NASA, en colaboración con otra empresa, va a lanzar el X-59, el cual va a poder volar a 1.42 Mach. Esto quiere decir que va a viajar más o menos a 1760 kilómetros por hora. Nada más. Y por el momento solo tiene capacidad del piloto y un pasajero, ¿no? Un observador, le llaman. No, pues ahorita mientras es como para Sí, pero ya es este reconocimiento año, o guerra, algo así, ¿no? supongo. Pero sí bien rápido. Sí, y recordemos que en la nota se mencionaba que ya el tema de los aviones supersónicos pues ya llevan un tiempo, varios años, desde 1940, pero aquí digamos la parte innovadora es que ya no va a hacer tanto ruido. O ya, sí,
va a ser mínimo. Se el va a ruido. sonar, digo, ni modo que no suene. Sí, porque recordemos que ahora lo que van a hacer es mandar el sonido hacia arriba, Ujú. ¿no? Hacia el cielo. Por eso No, nos pero- atacan los ovnis, porque les echamos pura porquería y ruido. Sí, y pues bueno, con esta velocidad, nada más para recordarles, es más o menos un viaje de Madrid a París, se va a hacer en media hora, Ujú. y cruzar el Atlántico, pues 4 horas. O sea que va a ser muy rapidito ese Está bien. viaje. Y pues bueno, por el momento, eso es, nada más queríamos informar que ya no hay que esperar más años. Este año Ya sale. ya sale el Bueno, primer avión. comercial va para largo, pero ya la vamos a poder 2030. ver. Ajá. Ellos para 2030 ya van a estar dando vuelos igual ya Comerciales. para pasajeros. Que bueno, si se adelantaron 2, 3 años, a lo mejor también se adelantan. Y por el 27 a lo mejor Sí, ya es probable. Sí, estaría padre. muy bien. Pues bueno, hasta aquí esta nota, nada más para reforzar la anterior. Y vamos a dar inicio a la sección nota de ovnis. de ovnis. Por fin se nos hizo hablar de ovnis en el programa. Siempre lo prometemos y ya, para que vean que sí cumplimos. Sí, Como político, bueno, aquí. Vamos a empezar con los ovnis. ¿Cómo empezó? Todo el merequetengue empezó el 4 de febrero, que fue cuando descubrieron un globo con una sonda china y la derribaron en suelo estadounidense. Ahí no hubo gran controversia, se dijo que era un globo chino, lo tiraron. Ahí ya después salió la historia de que no era el único globo, que se cree que hay otros 20 globos flotando ahí por todo el mundo y que en la presidencia de Donald Trump habían detectado ya 3 globos, pero pues que los dejaron pasar, o sea, no había bronca porque se supone que eran para el clima, ok. Ajá. eran climáticos. Entonces Biden lo tira, le reclama a China. Aquí es donde a mí se me hace un poquito exagerado, pero a ver, tú me vas a decir. Esto dice Estados Unidos, que así hay globo. Que si lo vieron, aparte es un globote, Está enorme. con sí, sus letrotas ahí que casi dicen hecho en China. Sí, Y es así como de, bueno, según es espía, pero a ver, según ellos dicen que intercepta y geolocaliza comunicaciones, que para eso lo usaban. El gobierno chino dice que eso es una mentira y que es un globo meteorológico y que solo lo usan para el clima y que de hecho no debía pasar por ahí, sino que de hecho por el clima, el aire se lo llevó para una zona a la que no debía de ir y que por eso según lo detectaron los americanos. Bueno, ahí no hay tanta controversia, más que el saber si realmente era un como globo espía o si era de clima, ¿no? o cantonés, ¿no? Dicen que han estado viendo el mismo globo en Venezuela, Ok. que hay fotos y videos del globo en Venezuela, entonces dicen que hay como 20, entonces pues, ay sí, luego se asoman y ahí Para anda ese globo encontrarlos. chino. Sí, Por eso es fácil de identificar, de veras, es un globote con unas letras gigantescas, entonces no hay pierde. Bueno, ¿dónde empieza toda esta conspiración? Vamos a empezar con el viernes 10 de febrero, o sea, apenas tiene 3 días. Alaska, que de hecho aquí es donde se pone interesante, porque Alaska es el objeto, bueno, igual detectaron los radares un objeto en Alaska, lo vieron, dijeron que era de seguridad nacional el tirarlo, que porque podía interferir con los vuelos. Un chorro de vuelos han de pasar por Alaska. sí, claro. Entonces, y no, y a lo mejor sí, ni sabemos, pero bueno, uno dice Alaska y dice, pues, ¿quién va para allá, no? Pero a lo mejor sí pasan vuelos por ahí, no sabemos. Lo tiraron y hubo una conferencia de prensa del Pentágono, o sea, no fue así como de que ya tiraron otro globo y ya. Tuvo que hablar el Pentágono. Y aquí está lo curioso, con el otro dijeron, era un globo chino. Aquí, ¿qué dijo el Pentágono? Aquí lo tengo escrito. Es un objeto. De hecho, está muy curioso porque habla y dice, bueno, ¿es una aeronave? No, perdón. No es una aeronave, es un objeto. Como diciendo, no vayan a pensar que es un avión, no es otra cosa. Es un objeto no tripulado, pero dirigido, del tamaño aproximado de un automóvil. O sea, uno podría pensar que a lo mejor podría ser hasta un dron gigante, no sabemos. Sí, Lo pero- curioso... Porque ahí, por ejemplo, o sea, se menciona que es un globo y que se lo llevó el aire, porque China dijo que no debía pasar pasa por ahí. Pero él dice que sí es dirigido. Este dice que sí es dirigido y que es un objeto. Ok. No dijo globo, no dijo avión, no dijo dron. Ujú, ujú. De hecho, hubiera podido decir dron, ¿no? No tiene más decir que Yo era creo un que dron. sí. Ujú. Bueno, es un objeto. Del tamaño de un automóvil, o sea, sí estaba grande. Está grande, grande.
de un automóvil pequeño. Ahora sí, un automóvil pequeño, pues sí está. Mira, así fuera un bochito, pues está grande. Sí. Y que no contaba con propulsión. Ok. Entonces flotaba, yo imagino que flotaba. No sé. Porque este es el que empezó toda la conspiración. Ujú. Porque no han querido decir qué es. Se supone que ya recuperaron el objeto. Pero no han querido mostrar fotos ni nada. Aquí empezamos, vamos a poner un video para que lo vean ahorita. Ujú. Este video lo subió un usuario en Twitter. En Alaska, precisamente estaban manejando. Y van a ver el video, viene un convoy que supone que son los militares que vienen en sentido contrario porque se ve como que cerraron la carretera de un lado. Sí. Ahí viene la primera. Y al parecer ahí traen el objeto que derribaron. Y ahí pasa el tráiler. Y ahí se ve el objeto. Y sí, se ve como del tamaño de un automóvil. Ujú. Quizás no pequeño, sí mediano, grande, pero sí es del tamaño de un automóvil. Va como cubierto en, ¿qué? Como lonas negras. Sí. Lo curioso es la forma. Que sí parece un disco. No, y aparte la plataforma es más ancha de un tráiler normal. Ujú, Al grado que hace que se orillen los carros que vienen en contraflujo. ujú. Entonces, pues pequeños ya es definitivamente... Sí bueno, podrías decir que es del tamaño de un automóvil, pero grande, ¿no? ujú. Sí. Sí, ya una camioneta, Ajá. ¿no? Bueno, se cree que ese es el objeto recuperado. Ok. Igual no sabemos si está completo, si a lo mejor es la mitad, si explotó, si cayó completo, no tenemos idea. No han querido Eso decir sí, nada. eso no tiene cara de globo. Ah, no, globo no. Por eso no dijeron globo. Y tampoco Sí. tiene cara de aeronave, porque si hubiera sido un avión, o si fuera un avioneta, hubiera sido más chiquita, ¿no? Ujú. Bueno, más flaca, más larga. Pero aquí parece como... Está curioso, ¿eh? No sabemos qué sea. Sí te Sí, da está la curioso idea de que es un objeto circular, o sea, sí podría decir que es un platillo volador. Ujú. Esto no quiere decir que sea extraterrestre, ¿verdad? No. Puede ser hasta un dron con esa forma, pero está muy gigante para ser un dron, o sea, por algo lo tiraron, algo les dio miedo que no lo quisieron y lo tiraron. Ahora recordemos, si hablabas de Alaska, que bueno, pues es el territorio más cercano a China, ¿no? Sería, Sí, puede ser. sí, que es, tienen que estar cuidando muchísimo. Bueno, sí que por ahí entre. Ahora, Ahí. lo que no sé si entró de veras por Alaska o lo habrán seguido porque ahí viene otra cosa. Al día siguiente, sábado, 11 de febrero, en Canadá, muy cerca de Alaska, que también ahí es donde está la coincidencia, es en el Yukon, derriban otro objeto. Ok. Y de hecho por eso me pregunto si habrá llegado de este lado o del lado canadiense, porque se me hace mucha coincidencia que un día sea en Alaska y al otro en Canadá, pero de veras pegaditos, es una provincia pegada a Alaska. Sí. Ahora, aquí es diferente. Avisan, se supone que hay una agencia de seguridad aérea conjunta entre Canadá y Estados Unidos. Y la de Canadá le avisa a Estados Unidos responde y sobre suelo canadiense un avión americano es el que lo derriba. Ni siquiera fue canadiense, fue un americano. Ujú. Lo derriba, les digo, sobre Yukon. Aquí lo que dicen los testigos o lo que comentaron en la conferencia de prensa es que no se ha recuperado el objeto. Hasta el día de hoy, 13 de febrero que estamos hablando, no lo han recuperado. Pero este era diferente. Dicen que era un tubo alargado gris metálico. Sí. Sí, ya no era un globo. Ya no es como la imagen que nos parece ver. Que ¿no? creemos en el que es la video. de Alaska. Ajá. Completamente distinto. Este es distinto. Y bueno, pues si todos ustedes que nos están escuchando y también les gusta un poco este tema o mucho este tema de ovnis, pues están muchos videos en el Popo, ¿no? Que pasan Y muchos. son tubos Ajá, grises. exacto. Ajá. Entonces ahí los podrán. Yo me imagino, ¿no? Ujú. También que es por ahí, ¿no? O el famoso cigarro, ¿no? El que cigarro, también le ajá. llaman de esa Sí, es forma. lo que uno se imagina, ¿no? Es un ovni cigarro. Ujú. Igual, se supone que lo derribaron, pero que no lo han encontrado. Ahí te pone a dudar dos cosas. Una, que ni lo hayan derribado Ujú. y que pues, no hay nada y nada más lo fingieron. Sí. O que lo derribaron y no te quieren decir qué. Se me hace raro que con los aviones y la inteligencia y todo no encuentren el objeto, a menos que haya sido muy pequeño.
O sea, si fue muy pequeñito y cayó en un lago, pues a lo mejor sí está complicado, ¿no? Pero bueno, yo no les creo que no lo hayan encontrado. Entonces, una de dos, o no lo pudieron tirar, y pues mejor dijeron que sí lo tiraron para tener tranquila a la gente, porque aparte ya habían cerrado el espacio aéreo. Sí. Lo tuvieron que cerrar. O sea, a lo mejor para calmar a la gente dijeron que sí lo tiraron, aunque no le hayan dado, ¿no? No sabemos. Muy curioso, está pasando eso en Canadá. Y aquí en México empieza a haber reportes de ovnis. Hubo reportes de ovnis en Amecameca y en la Ciudad de México. De Ciudad de México no pudimos encontrar ninguna imagen, más que testimonios y gente que estaba escribiendo, pero en estos momentos vamos a poner la imagen de Amecameca. Estas sí pudieron tomar fotos. Se tomó en la noche, el día sábado por la noche. Sí. Se ve como un cubo, ¿no? Se ve muy extraño. O sea, pues no parece nada en realidad. No, es como amorfo. Bueno, no amorfo, más bien. Yo le veo forma como si fuera un cubo. Ahora, que es algo extraño, sí. Sí. Igual que es, quién sabe. Pero qué curioso que estaba todo ese relajo por allá y por acá. De hecho, hay una página muy famosa en YouTube. Yo creo que todos hemos entrado, Webcams de México. Sí. Que tienen cámaras en todo el país. De hecho, ese día en la noche, el sábado en la noche, si tú te metías en la cámara que tienen sobre Reforma, me parece que es sobre un hotel en Reforma, incluso en el texto decía, se siguen viendo las extrañas luces en el cielo de la ciudad. Ese era el título de la cámara. Ujú. De que había muchos reportes. De hecho, si tú te metías ese día a Twitter, porque yo andaba ahí clavadísimo buscando todo, así, trending topic era UFO, OVNI, Jaime Maussan, Ay, ¿cuál era el otro? Volando, ¿no? Había uno que era de chiste, pero también referido a eso, no me acuerdo cuál era. Creo que era cha-cha-cha o algo así era, pero bueno, de que ya llegaron los marcianos. Ujú, ujú. Algo así era, pero eso sucede aquí en México, aquí no se dijo nada. Parece que fue un avistamiento, pues muy sencillo y ya. Es que, a ver, Vic, te encargo, por favor, si pones otra vez la imagen de Amecameca. Ujú. Y no, o sea, sí pareciera, como dices, un cubo. Pero no, pues no, en realidad no se ve una forma clara. Son como varias luces, ¿no? Pues sí. Está locochón. Queremos escucharlos, ¿no? Bueno, leerlos. Mándenos, Sí, que por nos digan favor, ahí qué creen que qué es. opinan de estas imágenes, de esto que está contando Carlitos. Pero a ver, sigamos. Esto no acaba. Ajá, Seguimos al domingo, 12 de febrero. Esta es, junto con el de Alaska, creo que este es el más raro. OVNI es detectado en la provincia de... Ah, es que aquí nos vamos hasta China. Ah, sí, porque sí. En la provincia de Shandong, al Sí. este de China, hubo una alerta de parte del gobierno chino en el cual alertaban a los pescadores de que había un objeto no identificado sobrevolando el mar amarillo. Y le empezaron a hacer así. Y de hecho dicen que a los pescadores los hicieron que regresaran al puerto para derribarlo. Ese día no habían confirmado que se hubiera derribado. Hoy ya pude confirmar que sí lo derribaron. Ok. Derribaron el objeto. No han dicho qué es, pero se cree que es una sonda de Estados Unidos Globo, como la misma que estaba acá. Sí. O sea, tú mandas para allá, tú mandas para acá. Se cree que era una sonda, pero todos la derribaron, yo creo, en represalia a Estados Unidos. Aún así, pues se inundó el internet hablando de que ahora en China hay un avistamiento, ¿no? Igual no han enseñado imágenes, no sabemos si lo inventaron, si fue otra cosa, pero creemos que le quieren echar la culpa al gobierno americano. Luego, 12 de febrero, o sea, igual el domingo, más o menos al mediodía, se cierra el espacio aéreo sobre Michigan. Y algo muy curioso, se cerró el espacio aéreo en Ciudad Juárez, México. Aquí nunca dijeron por qué, nada más se cerró el espacio aéreo como media hora. Capaz que fue por neblina y nosotros aquí ya, no, la conspiración, pero no se supo por qué fue, pero de que se cerró, se cerró, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se supone que sobre el lago Michigan derriban otro objeto. Ese, en teoría, hasta hoy no se ha recuperado. Y me hizo falta decirles algo rápido. El mismo sábado, que fue el día de Amecameca, en la noche, el radar sobre Montana
que curiosamente está otra vez pegado a Canadá, se detecta otro objeto, se cierra el espacio aéreo, mandan los aviones y no ven nada, no encontraron nada. El gobierno dijo que probablemente fue una anomalía en el radar. La gente de Montana dice que sí vieron algo, que sí había un objeto y que sí llegaron los jets, pero que no lo pudieron derribar. Y básicamente esos son todos los avistamientos que ha habido. Yo me quiero centrar más en el de Alaska, porque es como que le caen más pruebas. Ujú. Este último de Montana, se supone que hay testigos, pero pues no lo pudieron derribar, entonces no sabemos si hubo algo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Son ovnis de otro mundo, de este mundo? Porque puede ser tecnología de otros países. ¿Sí son espías? ¿Por qué tiene tanto miedo el gobierno? ¿Tú a qué le vas? De entrada, lo de China, pues sí, ¿no? Era como para lavarse las manos de todos los otros que encontraron, Sí, derribaron. yo ¿no? también, Así como de, el de China "Ah". se me hace extraño. Es como, ay, sí, no, acá también. ¿Te pasó a ti? A mí también. ¿no? Sí, ¿Ya te pasó? somos amiguis. Sí, entonces ahí creo que no creo que sea algo extraterrestre, ¿no? Ujú. Yo creo que más bien son terrestres esos objetos. Ujú. Y pues ya sabemos que el tema del espionaje pues lleva muchos años, Ujú. ¿no? Principalmente en los países con mucho poder, ¿no? Tanto militar, económico y demás. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que va por ahí. Ya ves, está la teoría esta de Rusia, ¿no? Que desde cuándo quiere hacer su show. Ah, bueno, esa está muy buena. Esa es una teoría que yo tengo de que puede que no haya habido nada. O sea, sí había objetos, pero eran de ellos mismos o lo que sea. Hubo algo que quisieron hacer los rusos, me parece que en los 40s, que fue la llamada invasión extraterrestre, en la cual ellos fingieron y enviaron platillos y aviones fingiendo ser ovnis para ver qué hacía la población. Ujú. Se supone que ellos querían fingir una invasión extraterrestre para quitarle todos los derechos a los ciudadanos y todo con tal de defender a la patria o a la tierra. Ok, ajá. Hay una conspiración muy grande de la que se habla mucho. Si ustedes googlean Blue Beam, es famosísima esa conspiración, tiene yo creo como 30, 40 años. La cual habla de que van a lanzar hologramas al cielo para fingir algo. Así como para crear una guerra falsa. Sí, sí, sí. Y hay dos muy famosos. Uno, que van a enviar una imagen de Jesucristo, de que cómo regresa a la tierra. Que de hecho eso lo hicieron en África ya una vez. Ese ya existió. Y el otro es de que va a ser una invasión extraterrestre. Van a ponernos cómo están llegando los ovnis a atacar. Sí. Y va a ser para lo mismo, para que los gobiernos, según los contraataquen, ganen y seamos ya sus esclavos así de por vida, así adiós derechos, adiós todo. Entonces, una teoría es de que están empezando a preparar esto, de sí, ya vimos que sí hay ovnis, sí, son peligrosos, sí, por eso los tuvimos que derribar. Esa es una. La otra, que es la que yo creo que es más probable, mira, si hubiera sido China o Rusia, habrían salido a decirlo luego, fue China o Rusia, porque es que no se quieren. ¿Qué tal que son objetos espías de alguna nación que no se esperaba Estados Unidos? O de algún aliado. ¿Qué haces, no? ¿Cómo reaccionas? ¿Vas por diplomacia? ¿Te agachas la cabecita? Pues digamos que tienes otras 18 opciones, ¿no? Por lo menos. Para... Yo pensaba que si estamos hablando de tecnología, pues la primera es China. Pero si no dijeron nada de los chinos, no creo que hayan sido ellos. Las otras dos que yo me imaginaría serían Alemania o Japón en cuanto a tecnología. Que chinos llegaron acá. Y la otra que yo diría, ¿cuáles son los países con mayor espionaje en el mundo? Obviamente es Estados Unidos con la CIA, pero ahí está Israel, Ujú. ahí está Inglaterra y ahí está el Vaticano. Sí. Son los tres más grandes espías de este planeta. Entonces, si fue alguno de ellos, ¿cómo podría reaccionar Estados Unidos? Imagínate que te está espiando y lo sabes. ¿Israel, Vaticano o Inglaterra? Más bien, sabes que te están espiando fulanito, sotanito, ¿no? Ajá. Pero te asomas por abajo, ¿no? Y dices, ah, caray. ¿Y tú qué haces espiándome, no? No, sí, o sea. Y
Pues, ¿a dónde te sumo? ¿A qué lista te sumo? Está difícil, o sea, mi teoría, yo no voy a lo del Blue Beam, porque sería muy obvio, ¿no? O sea, nunca han hablado de eso y de repente lo van a hacer, se me haría como que, no creo que la gente caiga. Yo voy más a que sí eran artefactos espías, pero yo creo que eran en un país que Estados Unidos no se imaginaba. Como que de un aliado, de alguien que dice, chin, con él sí no me puedo poner al brinco. No sé, esa es como mi pequeña teoría. No sabemos. A lo mejor mañana o pasado ya dan una conferencia de prensa y dicen de quién eran. Y ya le echan la culpa a los rusos o a los chinos. Pero el que no hayan reaccionado rápido a mí se me hace extraño. Solo falta que salgan es que es un experimento de la universidad de tal lugar. Ah, ya estaría. Hijo, Pues, no te sí. no te creas, Carlitos. En una de esas sí es que lanzamos 6 globos para un estudio aquí en la universidad. No, la Como- que siempre sacan, que son destellos de luz y que la gente los Ajá. confunde. Ahorita que mencionabas de lo de las imágenes en el cielo, ¿recuerdas que en China fue que según se veían las ciudades flotantes? Y pues cómo no mencionar a la película esta del Hombre Araña, ¿no? Con el malo que usa los drones. ¿Sí has visto esas películas o no? No, yo no soy fan de. Pues, yo Olvidémoslo. no soy fan de los superhéroes, la verdad. Ok. Perdón. Bueno, ahí hacen igual, con drones, proyectan así a monstruos y demás, y atacan a la... Pues hay a la una de ciudad. James Bond donde están transmitiendo una guerra que no existe. No sé si te Mm. acuerdas. Que todo No. lo hacen en un barco. No. ¿No lo has visto? Él no ve las de James Bond y yo no ve las de superhéroes. Ok, James Bond es un superhéroe, ¿verdad? sí, Mac. Bueno, hasta aquí dejamos el día de hoy lo de los ovnis. Ustedes saquen sus teorías. Escríbanos ahí en los comentarios qué creen que es o qué no es. Sí, creen que el gobierno más bien está jugando con ovnis. Porque de entrada esa es una, ¿no? Recordemos que desde 1940 también se empezaron a recuperar pues, Sí, los objetos, ovnis. ¿no? No identificados, ¿no? Voladores no identificados. Y se supone que desde esos años ya estaban intentando controlar y replicar esa Ajá. tecnología. Entonces, pues, A mí el único que me brincaría de que pudiera no ser terrestre es el de Montana. Porque por algo no lo pudieron tirar. o desapareció, que más o bien desapareció. no lo vieron. A ese sí, Pero los que tiraron, pues deben ser terrestres. Porque con la tecnología, si es que llegaron de allá, dudo que los puedas tirar con un avión. no. Pero ese que sí se apareció, lo buscaron y no lo encontraron, se me hace a mí el más interesante. Ojalá surjan videos, aunque sea para ver qué fue. Ujú. Pero bueno, aquí acabó nuestra sección de ovnis. Esperamos que les haya gustado. La mejor Y- opinión la tienes tú. Sí, y mucha conspiración. Hablamos de un chorro de conspiraciones dentro de esto, ¿eh? No se pueden quejar. Sí. Escríbanos, platíquenos, a ver qué opinaron de este fin de semana y de esta nota que se llevó casi todo el programa, Carlitos. Ahora sí. ¿No? Estuvo buena. Muy Entonces, ¿nos despedimos? Vamos a nada más a mencionarles. ¿Una rápido? Ajá. Vamos a mencionarles. Recuerden que entró en vigor la ley contra tabaco. Ujú. Y pues bueno, ¿por qué no? Sabemos que las leyes siempre hay unos vacíos. Y eso lo encontró la cantina El León de Oro, la cual pues ya interpuso un amparo Para y que puedan con fumar. y con este amparo le otorgaron el derecho a seguir manteniendo su espacio para fumadores. Ah, Y pues bueno, si ustedes en este momento en la Ciudad de México ¿quieren ir a fumar? no saben, no saben a dónde ir, todavía la cantina del León de Oro tiene ese permiso. No, Pero me dices para yo no ir porque yo no fumo. Pero tanto el presidente de México como la Secretaría de Salud están impugnando. No, pues iban a ganar, no van a tronar. Sí, es que esa parte era lo que habíamos platicado, ¿no? En su momento. Que una cosa es que saques la ley y otra cosa es que la apliques. Y luego cómo la supervises, que era lo que... Más bien es estaba supervisar, va a ser un ¿no? cohete. Entonces, no vaya a ser como la ley esta que estaban en el reglamento más bien para las motos,
que ya estaban pidiendo que fueran de 650 centímetros cúbicos para transitar en avenidas de alta velocidad. Y pues ya sabes, ¿no? Protección, casco y todo. Se juntaron unos cuantos grupos de estos, bikers se llaman. Motociclistas. Ajá. Y la detuvieron. ¿No tan fácil? Sí. Yo me acuerdo cuando te pedían que metieras tu CUR para el celular. Sí. Y todos tus datos de ahí, qué bueno que yo metí falsos. No es cierto, Carlitos no es así. Yo puse que era Pedro Chávez. Ay, Special. cantabas. Sí. Okay. Si quieren saber qué es el Pedro Chávez Special, en otro programa les diremos. Sí, pues bueno, aquí viene descrito cómo es que hicieron los abogados, pero no se los... Porque no se trata Para de que no lo darles, hagan, claro. pues sí. Mejor sigamos Sigan la respetando ley. los pulmones de los que no fuman. Aparte es una ley bonita. Híjole. Sí, la verdad, sí. ¿Tú qué opinas, Víctor? Que le des la dirección de la cantina, dice. Sí. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Por favor, denle like, suscríbanse. Recomiéndenos. Sí, Ahí por favor. pónganlo en su Facebook, en su Twitter, donde sea. Ahí recomiéndenos. Sí. Tenemos pocos suscritos. No sean así. Y sí nos ven porque tenemos más vistas. Sí, Entonces, ahí muchísimas suscríbanse. gracias. Ajá, muchísimas gracias por vernos. Por cierto, es gratis, porque a mí me habían dicho que no se habían suscrito porque creían que cobrábamos, Ah, que se mira. pagaba. Ojalá cobráramos. No, es gratis, Pues, ahí denle nada a suscribirse y Sí, ya. por favor. Y pues también escúchenos en En Spotify. Estamos en Spotify, en iTunes, en iVoox, en iVoox. Y en otra que no me acuerdo cuál es. Es bien famosa. Sí, una bien famosa que no te Que acuerdas. no me acuerdo cuál es, pero esas tres estamos seguros. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias aquí al buen Víctor. Vic. Y nos vemos la próxima semana. Sí. Sale pues. Adiós. Adiós. Buenas noches.